Me convertí en técnico universitario por un año antes de comenzar mi carrera con los Cerveceros de Milwaukee, donde he tenido diferentes puestos desde el área no solo de operaciones, escauteo y más que todo la parte de desarrollo, que es la que donde he estado trabajando más durante mi carrera con los Cerveceros de Milwaukee, donde yo creo que todos nosotros tenemos la misma pasión por el desarrollo de los jugadores y lo importante que es este proceso para cada uno de ellos, especialmente los que llegan a Grandes Ligas. Voy a comenzar un poquito con esta parte donde usualmente esto es lo que vemos todos los días, Grandes Ligas, la Liga Venezolana de Béisbol, donde vemos que estos jugadores constantemente están haciendo la jugada de rutina. Este es el grupo de venezolanos que hemos tenido durante los últimos años con los Cerveceros de Milwaukee: Orlando Arcia, Hernán Pérez, Manny Piña, Jesús Aguilar, y como ustedes pueden ver, una caracteriza Grandes Ligas es la habilidad de hacer el 99% de las jugadas de rutina. Las jugadas espectaculares son jugadas que salen una vez tú tienes la fundación, tienes esa base de hacer la jugada de rutina, tú puedes hacer un poquito más allá. Yo quiero tomarme el tiempo el día de hoy y hablar un poco de cómo ha evolucionado el proceso de desarrollo de peloteros en el béisbol profesional, y esto es algo que se puede usar desde las pequeñas ligas hasta Grandes Ligas. Son diferentes teorías que manejamos nosotros hoy en día de cuál es la mejor manera, la manera más eficiente para seguir trabajando. Algo que quiero que todos tengamos en cuenta es que el jugador se sigue desarrollando hasta que llega a Grandes Ligas. Cuando llega a Grandes Ligas hay mucho más trabajo que hacer porque hay más competencia y constantemente la competencia se va el jugador que tú eres. Por lo tanto, tienes que seguir trabajando en esas debilidades que tú tienes para hacer las fortalezas. Y eso es una de las cosas que nosotros nos ha llevado a tener éxito en Grandes Ligas, donde durante los últimos años hemos tenido personas como Carlos Subero, Craig Counsell y diferentes técnicos del equipo de nosotros de Grandes Ligas que son profesores que están enseñando. Los jugadores de nosotros tienen la oportunidad de evolucionar. Pero para poder hacer la jugada de rutina tienes que crear consistencia, tienes que crear una rutina para asegurarte de que todos esos movimientos se conviertan natural. Voy a hablar un poquito hoy de lo que es el desarrollo de las habilidades, y si ustedes van a Google o lo buscan en cualquier información, la manera que nosotros vemos esto, que es el proceso de aprender una nueva destreza, una nueva técnica. Como lo había dicho anteriormente, los programas de desarrollo de los equipos de Grandes Ligas estaban basados en una filosofía que le servía a todo el mundo. Hoy en día muchas de las organizaciones han cambiado su manera de ver las cosas. Entendemos que todos los jugadores son diferentes, por lo tanto tratamos de personalizar el programa de desarrollo para cada uno, asegurarnos de que tengan un proceso donde puedan aprender nuevas técnicas, nuevas destrezas que puedan seguir dándole el valor al jugador y eventualmente seguir ayudando a nuestro equipo de Grandes Ligas para poder ganar un campeonato. Yo creo que eso es lo más esencial que tenemos nosotros. El día de hoy yo lo voy a dividir en 3 diferentes partes. La primera va a ser las diferentes etapas, ¿verdad? Según la vemos nosotros, tanto como técnico, como coach, entender en dónde está el muchacho en ese momento, con respecto a lo que tú le quieras enseñar, para saber cómo tú vas, qué temas vas a tocar, cómo tú vas a manejar el desarrollo de este muchacho. Después voy a hablarles un poquito más de lo que son los diferentes tipos de enfoques. Yo tengo 2 enfoques que uso con nuestros entrenadores, el enfoque interno y los enfoques externos, y cómo ellos pueden ayudar al pelotero. Y al final del día, al final de la presentación, quiero hablar un poquito de cómo vamos a reducir el enfoque, cómo podemos concentrarnos para que el jugador use sus habilidades físicas y eventualmente logre lo que nosotros tratamos de que ellos logren de una manera donde su cuerpo va a tomar acción, donde su cuerpo va a tomar, donde va a utilizar sus habilidades físicas y de atleta para conseguir lo que estamos buscando. Las diferentes etapas de aprendizaje, y yo quiero usar una analogía aquí que todo el mundo de nosotros sabemos. Yo quiero usar la analogía de cómo nosotros aprendemos a caminar. Esto es algo que muchos de nosotros ya somos expertos, pero hay un proceso de aprendizaje. La primera parte cuando uno comienza a caminar, y la primera fase para aprender, es lo que yo llamo la parte cognitiva. Esta prácticamente... Sí, silenciaron se está oyendo nada más lo que está diciendo Brizuela. Dime que... La fase cognitiva es un proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje o la experiencia.
como sabemos, eres principiante, estás en las primeras etapas del aprendizaje, muchas de sus pistas son internas, mentalmente uno es un poquito más mecánico, comienza a entender, ok, yo para poder moverme de esa manera, en este caso para poder caminar, tengo que levantarme primero, usar mis piernas, de dónde viene la fuerza, etcétera, etcétera. Y como en ese proceso, al tú estar adaptándote, la persona o el jugador en este caso va a cometer muchos errores. Esto es lo mismo de que cuando los niños comienzan a caminar. Prácticamente estamos viendo aquí un niño que está aprendiendo a usar sus piernas y van a cometer esos errores de caerse. Esta etapa es lo que llamo la etapa de asociación. Ya aquí mismo en esta etapa tú estás consiguiendo un poquito más de seguridad, tú tienes una mejor idea de cómo hacer los movimientos, tienes señales tienes señales que te están asociando de cómo hacer ese movimiento, ya mentalmente tienes pistas de cómo facilitarte, en este caso, cómo pararte, cómo mover las piernas, ¿verdad? Y vas a cometer menos errores. Aquí ya, como ven aquí a continuación, este es un niño que ya está comenzando a caminar, pero aún no se siente 100% seguro de cómo funciona su cuerpo o cómo lo puede funcionar. La tercera etapa que le quiero, que el jugador está aprendiendo es la parte automática. Yo creo que cuando estamos enseñándole a los jugadores, nuestras metas como entrenadores es tratar de llevarlos a esta etapa, a esta fase lo más rápido posible. Y una vez que tú conviertes esta fase, que es la parte automática, ya tú sabes que el jugador puede adaptarse a diferentes challenges, como se dice. No necesitas pensarlo mucho, se convierte en un movimiento más natural y al final del día puedes realizar tareas, ¿verdad? Si nosotros asociamos esto con aprender a caminar, aquí vamos a ver un niño que prácticamente está aprendiendo a caminar, ve algo que no le gusta y automáticamente puede cambiar de dirección sin darse cuenta ni pensarlo, automáticamente. Esa es la clave. Si vamos a hablar de esta parte de estos aprendizajes con respecto al béisbol, vamos a hablar de cómo un niño comienza a aprender a lanzar. La etapa cognitiva, la fase cognitiva, es cuando el niño es más mecánico, el niño comienza a agarrar la pelota, todavía no hacerlo. Cuando pasamos a la parte de asociación, ahí estamos hablando ya a un muchacho que tiene una idea de cómo hacer las cosas, sin embargo, hay varias cositas que se pueden limpiar y se pueden corregir a través del proceso para eventualmente hacerlo automático. ¿De qué lo hablamos automático? Automático, aquí tienen el ejemplo del futuro Salón de la Fama de nosotros, Omar Vizquel, donde prácticamente para hacer el tiro se ha convertido en una habilidad natural que lo puede hacer de diferentes ángulos, puede tener diferentes destrezas, lo puede hacer moviéndose hacia adelante, moviéndose hacia atrás, y eso es lo que lo convierte en esa es la etapa automático, que ya es algo que lo convierte en un movimiento y en una habilidad natural que eventualmente es lo que queremos llevar a los peloteros. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a los jugadores? Porque hablamos de las diferentes etapas que yo creo que es importante nosotros conocer, porque con esas etapas nosotros sabemos dónde está el pelotero y qué le podemos aplicar en el. Cuando hablamos de cómo podemos ayudarlo, yo tengo dos diferentes enfoques. Tenemos el enfoque interno y los enfoques externos. Ahora, como les había dicho anteriormente, el béisbol es un deporte que lamentablemente nosotros todavía no hemos conseguido la habilidad de practicarlo a la velocidad del juego. El béisbol es uno de los pocos deportes a nivel mundial donde no tienes la habilidad de hacerlo. Cuando juegas fútbol, los atletas tienen la habilidad de practicar constantemente de la misma velocidad que se juega el béisbol. En el béisbol no tenemos esa opción y a veces tenemos la tendencia como entrenadores de darle más información de necesario a los jugadores y convertirlos en enfoques internos. Una de las cosas que yo les voy a enseñar más adelante en la presentación es por qué estos enfoques internos hoy en día creemos que los enfoques externos son más importantes, especialmente cuando el jugador ya tiene la habilidad de manejar su cuerpo, tienes habilidades físicas y habilidades atletas que eventualmente le van a ayudar a conseguir el objetivo. En este ejemplo que les voy a enseñar sobre los enfoques internos versus externos, yo quiero que nos concentremos en cuál es la meta final. La meta final de este jugador es que tenga un swing más eficiente, con una ruta más corta a la bola, que eventualmente se va a traducir
a un mejor contacto y más consistencia a la hora de batear en un juego. A la izquierda tiene lo que nosotros vamos a llamar el enfoque interno, donde es usualmente un poco más mental. En este caso, la atención del coach está en la parte mecánica del swing, haciendo que el jugador piense cada paso y cada movimiento que tiene que hacer antes de darle la pelota. Eventualmente crean, como les dije, pasos dentro de la cabeza del jugador, que lo puede al final del día o lo puede, lo está saliendo completamente de cuál es el objetivo final. A la derecha, yo voy a tratar de hacer lo mismo. Mi meta sigue siendo la misma, que es enfocarme que el jugador tenga el swing más eficiente, con una ruta más corta a la pelota, para que eventualmente se traduzca a un mejor contacto y más consistencia en la hora del juego. Pero esta vez yo le voy a dar un enfoque externo. En esta ocasión yo le voy a decir nada más al jugador que busque la manera de darle la parte de adentro a la pelota. Como ustedes pueden ver, ahí tienen el punto rojo, donde yo quiero que cada vez que estemos o trabajando en el tee, o trabajando en front flips, o trabajando en el BP, que el jugador busque la manera de cómo acomodar su cuerpo para poder darle esa parte a la pelota. ¿Por qué hablamos de esa parte? Porque en esta manera yo estoy dejando que el jugador use sus habilidades atléticas, no le estoy dando diferentes tips o diferentes enfoques internos donde lo pueda confundir, sino más bien yo estoy pidiéndole al jugador que creen sus habilidades físicas para poder llegar a ese punto. Aquí a continuación voy a dar varios ejemplos de algunos enfoques internos que nosotros usamos a menudo en el béisbol, tanto en las ligas menores, en grandes ligas, y como también cuando estamos trabajando con jugadores amateurs. Yo creo que estos son algunos ejemplos que nosotros podemos utilizar en cómo eventualmente nosotros podemos ayudar a crear, en vez de internos, podemos hacer los enfoques externos. Ahora, tenemos que también tener al mismo tiempo la idea y entender que todos los jugadores son diferentes y hay jugadores que van a mejorar un poco mejor con enfoques internos y hay otros que van a mejorar más con información externa. Vamos a leer algunos de los ejemplos. Bateadores, por ejemplo. Muchas veces escuchamos cuando estamos entrenando a los muchachos, le decimos la pelota, quédate atrás porque sabes que tiene la tendencia en irse para adelante, tiene la tendencia que eventualmente no lo va a ayudar con un picheo rompiente. Y esto es algo que nosotros decimos a menudo. ¿Cómo podemos convertir esto en un enfoque externo? Bueno, podemos fácilmente poner una malla en segunda base, una malla en el right field, y decirle al jugador, trata de darle la malla. No hay que decirle más nada. Ya el jugador tiene que buscar la manera de utilizar sus habilidades físicas para eventualmente lograr el objetivo. Otra de las cosas otro ejemplo que podemos tener es con los infields. Usualmente hablamos de mantén el guante abajo, y esto es algo que uno escucha desde que juegas béisbol hasta que llegas a grandes ligas. ¿Cómo nosotros podemos quitarle ese enfoque interno al jugador para que no esté constantemente pensando en poner el guante abajo, en vez de dejar que sus habilidades físicas agarren y puedan tener un mejor resultado o ser un poquito más eficientes? Como entrenadores le podemos decir a él, mira, cuando te voy a dar el rolling, por favor, trata de agarrar la parte debajo de la pelota para ver cómo funciona. ¿Entiendes? Ya le estás quitando la parte mecánica, ya el muchacho no está pensando en eso, lo que está pensando es un objetivo y está peleando contra él mismo para tratar de lograrlo. Con los pitchers, con los lanzadores, una de las cosas que usualmente decimos es suelta la pelota adelante para un muchacho que tiene problemas con su release point, tiene problemas en controlar la pelota, en vez de ponerle ese enfoque interno, que usualmente los enfoques internos son lo que está pasando encima de tu cuerpo, lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Vamos a quitarle esa presión al jugador y hablar un poquito más de qué es lo que tú necesitas lograr, cuál es el objetivo que yo quiero que tú logres, y yo sé que tú tienes la capacidad para poder lograr ese objetivo. Entonces, en vez de yo decirle suelta la pelota adelante, yo le voy a dar un objetivo a él que va a ser un enfoque externo, que sería lanza la pelota a la esquina de afuera. Trata de hacerlo las mayores veces posible para ver cómo naturalmente tu cuerpo arregla ese problema que tú tienes y eventualmente te puede ayudar con lo que tú quieres al final del día, que el muchacho tiene más strike y que sea más consistente en la zona de strike. ¿Por qué hablamos mucho de esto? Bueno, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, especialmente dentro de la organización, han sido estudiadas, y uno de los estudios que hemos conseguido ha sido el principio de Bernstein,
donde nos habla que el cuerpo se organizará en función del objetivo final de la actividad. Y eso es lo que significa el enfoque externo, que le estamos dando al atleta un objetivo que no está dentro de su cuerpo, pero que nosotros creemos que él va a tener las suficientes habilidades físicas y atléticas para poder llegar a ese punto. Esto funciona muchísimo con jugadores que usualmente no han jugado béisbol por mucho tiempo o tienen habilidades atléticas por encima de lo normal, porque ellos van a tener mejor conocimiento de su cuerpo y eventualmente van a buscar la manera de cómo organizarse para lograr ese objetivo final que le estamos dando a nosotros. Yo lo he visto mucho. Hubo un tiempo en el béisbol que creíamos que todos los swings eran iguales. Hoy en día hasta los mismos asiáticos todavía siguen con ese tipo de rutina, donde enseñan el swing de béisbol bien parecido, pero como podemos ver en grandes ligas y en nuestras ligas en Venezuela, hay muchos jugadores que batean de al final del día sí, todo el mundo llega al mismo punto, ¿verdad? Todo el mundo tiene la misma finalidad, pero se hacen de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque el cuerpo del ser humano, todos nosotros caminamos de una manera diferente. Todos nosotros aprendemos a caminar de una manera diferente. Algunos de nosotros aprendemos a gatear antes de caminar, otros caminamos sin gatear, otros aprendemos de nuestros hermanos, otros necesitamos andadera. Y eso es lo que quiero llevar en el día de hoy, entender que todo el jugador va a ser diferente y nuestro trabajo como técnico es cómo podemos buscar la mejor manera, la manera más eficiente de poder llegar a ese punto. El último punto que quiero tocar aquí es cómo podemos reducir el enfoque, ¿verdad? Hemos hablado de los diferentes tipos de enfoque y cuando yo hablo de reducir el enfoque me refiero a cómo nosotros podemos crear diferentes ejercicios o diferentes drills que nos ayuden a que el jugador llegue al objetivo final. Y esto les voy a dar diferentes herramientas que se pueden utilizar y diferentes ejemplos que después podemos discutir en el tiempo de las preguntas. Primero, como ven a mano izquierda, el primero que ven van a ver un reloj, un cronómetro. ¿Cómo podemos trabajar con un cronómetro y creándole enfoques externos a los jugadores? ¿Cómo podemos reducir el enfoque para que nada más consigamos la meta que queremos hacer en este momento? Bueno, si tú tienes un infield que está constantemente quedándose atrás en la pelota, ¿verdad? Y tú necesitas que sea un poquito más rápido, tú no necesitas nada al infield, simplemente tú le puedes enseñar el reloj, puedes agarrar su primer rolling, vamos a decir que dio 55 segundos, agarrando el rolling y tirando para primera, se lo enseña y le dices, tienes que mejorar de esta manera, tienes que darme mejor tiempo. Y ahí tú estás poniendo al atleta a competir con él mismo, porque una de las cosas que habíamos tocado anteriormente es la inhabilidad de nosotros poder competir a la velocidad del juego. Estás poniendo al atleta a competir en contra de él mismo, buscando la manera de cómo puede mejorar, y una vez que ustedes creen esos récords personales, siempre van a tener la tendencia de partirlos. Si el jugador hizo 55 segundos, yo te garantizo que tú enseñarle a él sin tú decirle nada y dándole repeticiones, él te va a mejorar poco a poco ese tiempo porque están compitiendo con ellos mismos. Tenemos mallas, como pueden ver, que se pueden utilizar de diferentes maneras. Si puedes tirar a segunda, tirar a primera, tirar desde el outfield. Nosotros hemos utilizado las mallas también para batear. Tú lo puedes poner lo que llamamos targets en diferentes partes del estadio, donde tú quieres que el jugador le dé, sea lanzando la pelota, sea bateando, de alguna manera u otra. Ahí tienen las pelotas que ven numeradas ahí en el home plate. Ahí puedes decirle al jugador, mira, tú entiendes que el jugador tiene que dejar que la bola le llegue un poquito más atrás porque tiene el mismo problema que habíamos hablado anteriormente con el jugador que se iba mucho para adelante. En vez de tú decirles quédate atrás, tú le puedes poner las 5 pelotas en el home plate y le puedes decir, oye, trata de darle la pelota 4 o 5 para que de esa manera tú sabes que naturalmente él va a dejar que la bola viaje un poquito más y va a tener mejor consistencia con lo que tú estás buscando hacer. Aquí también tenemos, este dibujo no lo dice todo, pero no sé si alguna vez ustedes han visto esos lentes que usan para las clases de manejo, donde eventualmente se ve todo borroso. Bueno, muchas veces nosotros, para imitar lo que tú vas a sentir dentro de un campo de béisbol, porque lamentablemente no tenemos la manera de recrear lo que es la presión y la ansiedad que siente el pelotero competir, tú le puedes poner este tipo de lentes donde la visión va a ser bastante borrosa
y entrenar de esa manera para ver cómo se ajusta, para que el muchacho pueda buscar la manera de ajustar sus ojos automáticamente y buscar el punto final, que es darle la pelota. En la última imagen que vemos aquí abajo es un poquito borrosa, pero lo que prácticamente son mallas que están alrededor del infield. Esto se ha convertido un poquito famoso porque últimamente aquí en Estados Unidos se ha hablado mucho del launch angle, del ángulo en el cual tú le das a la pelota. Y una de las cosas que nosotros creemos dentro de la organización es que tú lo que tienes que buscar líneas. Y mientras más tú busques líneas, mejor los resultados van a ser. No quieres dar fly, no quieres dar la bola en el suelo. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos utilizado anteriormente es que durante la práctica de bateo, tú pones las mallas en el infield y no le dices nada al jugador, sino que prácticamente tienes que darles por encima de las mallas y los estás retando que ellos mismos naturalmente vayan cambiando busquen la manera de ser consistentes con las líneas. Para finalizar, yo creo que hay tres cositas que tenemos que tener pendientes. Primero, hay que crear una relación de respeto con el jugador. No importa dónde tú estés, no importa con qué jugador estés jugando, en qué nivel estás. Esto es lo número uno. Si no tienes una relación con el jugador personal y profesional, se te va a hacer mucho más difícil tu trabajo. Yo creo que una de las cosas que me ha ayudado a mí en mi carrera es tener esa relación con los jugadores, tanto de ligas menores como de grandes ligas. Es entender que uno tiene las mejores intenciones para ellos, que uno quiere hacer lo mejor para su carrera y que la información que le estamos dando es solo para crearle valor a su persona y eventualmente ayudarlo a jugar en el mejor béisbol del mundo, que eventualmente si hacemos eso consistentemente podemos ganar campeonatos. Esto es lo esencial. Cuando yo comencé mi carrera como técnico, el primer entrenador, el primer manager que yo tuve me dijo: no es solo lo tanto que tú sepas, sino lo tanto que el jugador cree en ti. Si el jugador cree en ti, el jugador va a hacer lo que sea necesario de lo que tú estás buscando para lograr la meta que ustedes estén buscando en ese momento, lo que tú quieras que el jugador haga. Segundo, hay diferentes maneras de transmitir el mensaje. Yo creo que hoy en día la parte del enfoque externo es algo que se ha hecho muy famoso, especialmente a través de las redes sociales o en el béisbol profesional. Sin embargo, tenemos que entender en qué etapa de aprendizaje está cada uno de los jugadores, porque según la etapa de aprendizaje y según cómo ellos aprendan, es como tú tienes que dibujar o crear ese mensaje que tú le quieres llevar al pelotero. Enseñar, desarrollar a un jugador es un arte. Tienes que saber con quién estás conversando, dónde está y cuándo tú quieres hacer esos ajustes que tú crees que sean necesarios. Y muchos jugadores hoy en día aprenden de manera visual, otros aprenden haciéndolo dentro del terreno de juego, y otros también van a poder tener la habilidad de aprenderlo escuchándote o dando una presentación como esta. Y por último, como les dije, no todos los jugadores son iguales. Entender quién es el jugador, cómo aprende, es algo muy importante para tú poder tener éxito en la carrera. Yo creo que esto es algo que todos nosotros podemos seguir mejorando y entender que lo que funciona para este caso, por ahí vi que estaba Carlos Guillén, lo que funcionaba para Carlos Guillén no es lo mismo que va a funcionar para Omar Vizquel. Una de las personas que yo aprendí muchísimo en este juego se llama Andrés Reiner, y Andrés hacía un trabajo espectacular cuando era el desarrollo de peloteros, y él entendía que cuando él tenía en su academia un Carlos Guillén, no era lo mismo que tener un Magli Ordóñez, que tener a un Richard Hidalgo, a un Melvin Mora. Tenemos que entender de dónde vienen los peloteros que han hecho anteriormente. Melvin Mora era un jugador que eventualmente que tuvo la oportunidad de jugar diferentes deportes, fútbol, boxeo. Tú tienes otros jugadores que se han concentrado en el béisbol por muchísimo tiempo. Entonces tú tienes que saber dónde está el jugador, qué tipo de enseñanza ha recibido hasta el momento, dónde están sus habilidades físicas, para después descubrir qué tan alto es el techo de cada uno de ellos. Muchas gracias por la oportunidad una vez más. Para mí siempre ha sido un placer conversar con todos ustedes, y cualquier cosa que uno pueda hacer por seguir ayudando el desarrollo de los muchachos para mí es sumamente importante. Entiendo que muchos de mis compañeros dentro de la federación van a seguir con este tipo de charlas, este tipo de clases. Yo creo que tenemos
técnicos venezolanos a través de ligas menores y en grandes ligas que se han convertido en expertos en diferentes áreas de béisbol. Y de mi parte yo quería darle un inicio a lo que son las diferentes maneras de enseñar, las diferentes técnicas que se pueden utilizar, pero sé que cada uno de ellos le va a hablar un poquito más en base a su especialidad. Muchísimas gracias, Eduardo. Excelente. Creo que tenemos una serie de tips y recomendaciones que, bueno, la gran mayoría de los entrenadores pueden probar y aplicar. Siguiendo el orden de nuestra tarea de hoy, tenemos unos derechos de palabra. El primero con el derecho de palabra es el amigo Carlos Guillén. Carlos, adelante. Gracias. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Sí, quisiera pedir la palabra de primer bate aquí. Que tengo unos compromisos, pero muy interesantes. De verdad quiero comenzar felicitando a toda la nueva directiva de la Federación Venezolana de Béisbol, en especial a la señora Araceli, que ha venido haciendo un excelente trabajo. Esto es parte de ese trabajo, de esa visión que tiene ella en su llegada aquí a la Federación. Agradecer también a ti, Brizuela, de verdad, muy buenas referencias tuyas en el béisbol. Nos hemos mantenido por ahí en contacto indirectamente con Jorgito. Y me parece muy importante tu participación, compartir todos tus conocimientos hacia el béisbol menor. Si vemos aquí en el chat, mira, vemos gente ya de más que todo de experiencia, de derecho, aficionada, apasionada por el béisbol. Sabemos que el béisbol venezolano es nuestro primer deporte aquí en nuestro país y bueno, yo creo que esa es una de las razones por las cuales somos potencia. Sí, muy productiva. Quisiera sumar a muchas del proyecto de Brizuela, de la ponencia, que es muy importante el desarrollo del pelotero. Es muy importante para la organización y quiero dejarles saber a todos que estamos aquí, es más importante todavía desde que el niño tal vez empiece a soñar de que puede llegar a estar en esa pantalla de televisión cuando estás viendo un juego de Grandes Ligas. Desde allí es donde comienza el desarrollo de su sueño. Con mi experiencia que tuve a lo largo de Grandes Ligas, la experiencia, la base, vamos a decirlo así, para Carlos Guillén y para muchos, fue el señor Andrés Reina. El que tuviésemos a alguien allí dedicado y apasionado todos los días en empujarte al que sí puedes lograr algo y el cómo lograrlo. Yo pasé de ser un pelotero, tal vez de montón, como decimos, a ser un pelotero de otro nivel, un pelotero ganador, o un pelotero ya estrella, o un pelotero superestrella. Son diferentes etapas. ¿Qué diría yo? Tal vez enseñar a nuestros atletas, a nuestros peloteros, en que saber a dónde quieren llegar ellos. Porque hoy en día sí firmamos muchos peloteros, muchos padres, yo creo que quieren que su hijo juegue Grandes Ligas. Que sí, juegue profesional. Son dos cosas diferentes. Muchos quieren que juegue Grandes Ligas, otros quieren que juegue profesional y otros quieren que sea una estrella. Son tres cosas diferentes en el béisbol. Entonces, por eso es que vemos muchas veces peloteros, no voy a decir nombres, que su primer año son unas estrellas. Dan 40, 50 honrones, 30 honrones. El segundo año no dan ni 15 ni 20 honrones. Entonces, más allá de formar técnica, yo creo que tenemos que formar la base. ¿Y cuál es la base? Un buen entrenamiento. Cómo dormir un pelotero, cómo alimentarse un pelotero, cómo alimentar un pelotero, cómo
hacerle el seguimiento. Fíjate, en Grandes Ligas, y a veces yo no entiendo, Brizuela, ¿por qué si un equipo invierte 200, 300 millones de dólares en un pelotero, no le hace seguimiento? Igual nos pasa a nosotros aquí en las academias. Pensamos que es el pelotero, que sí, en ese momento tienes las mejores condiciones, pero no lo seguimos a lo externo de cómo camina él fuera del terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo pongo de ejemplo, y es un grave problema que tenemos nosotros, tal vez como latinos. ¿Cuántas veces nosotros vemos un pelotero, ¿cómo te digo yo? Americano, gringo, tal vez poniendo el vaso de whisky que nos estamos tomando en la playa? No lo vemos, pero vemos un latino, un pelotero latino, poniendo hasta lo que está comiendo ahora. O sea, son detalles. Yo creo que ese tipo, corrígeme Brizuela, ese tipo de detalles son evaluados por una organización a la hora de darte un contrato a largo plazo. Entonces, esos pequeños detalles tenemos que ir formando nuestros peloteros, nuestros niños, nuestros representantes del béisbol menor, en tratar de ir creando una educación, una cultura, un hábito de que eso no se vuelva rutinario y sea el éxito de esa autopista, la salida de esa autopista, que es la que te va a llevar a llegar a Grandes Ligas o a cumplir tu meta. Tal vez no tiene que ser Grandes Ligas llegando como pelotero. Ahí tenemos un ejemplo, Brizuela. Es asesor, director de ligas menores, puede ser asesor, puede ser preparador físico, puede ser técnico, infield, etcétera, etcétera. Entonces, ese pequeño trabajo antes de tal vez de asumir una responsabilidad de llegar a ser profesional a los 16 años, debemos madurarlo, porque una persona común y corriente va a una universidad y tú eres ingeniero, doctor, administrador, toda la vida hasta que tienes 60 años, pero un pelotero deja de ser pelotero a los 35 años, hoy en día 33. Entonces, esa visión tenemos que llevarla a la base desde cuando nosotros empezamos a un niñito de 5 años a crearle una disciplina y crearle un hábito de cómo levantar la pierna a la hora de correr. De resto, todo va a ser más fácil, tanto para nosotros, los entrenadores, como para la organización de Grandes Ligas. Porque todo ese tipo de cosas se evalúa y ahí es donde muchos proyectan. No sé si me están entendiendo. Sí, Carlos, yo creo que los puntos que tú estás tomando son muy importantes porque a veces nosotros nos concentramos tanto en el desarrollo del pelotero dentro del terreno y nos olvidamos completamente del desarrollo del pelotero fuera del terreno. Hoy en día nosotros en Venezuela tenemos un reto mucho más grande de lo que teníamos hace 10, 15, 20 años debido a todo lo que está pasando dentro de nuestro país. Y yo creo que es importante reconocer eso para nosotros poder mejorar como técnicos. Lamentablemente, esto es algo que me duele mucho decir a mí, los casos de jugadores con mal comportamiento, robos, anteriormente eran jugadores que venían de República Dominicana. Debido a todo lo que nosotros hemos pasado socialmente, económicamente en nuestro país, cada día más vemos jugadores venezolanos que se meten en ese tipo de problemas. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar a los peloteros. Tenemos que entender que los queremos hacer los mejores ciudadanos posibles para cuando ellos lleguen a Estados Unidos no tengan esa mentalidad que nosotros tenemos en Venezuela de que somos más vivos que el otro, sino nosotros somos personas educadas, somos personas conscientes. Una de las cosas que nos ha llevado el béisbol de nosotros a tener éxito son los fundamentos del juego. Y el jugador venezolano se ha reconocido por esa parte. El jugador venezolano, cuando estaba Carlos llegando a Grandes Ligas, esta camada de jugadores que venían de la Academia de Houston, eran jugadores que estaban preparados tanto dentro como fuera del terreno. Esteroides, correcto, como dice Carlos, la parte de la tomadera, son cosas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que saber que si esta es tu carrera, el béisbol es un estilo de vida, no es una carrera. Y ese estilo de vida te lleva a sacrificar muchísimas cosas que otros amigos tuyos de tu misma edad van a estar haciendo que tú no puedes hacer. Y eso es algo que yo jugué en la universidad y cuando yo salí a la universidad yo me di cuenta de, wow, mira toda esta gente como rumbeaba, toda esta gente tomaba. Yo nunca tuve la oportunidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba pensando, tenía que entrenar, tenía que jugar,
tenía que estar trabajando, constantemente buscando la manera de mejorar, pero eso es un estilo de vida que yo, en ese momento, yo quería hacer. Entonces, esto va más allá de querer ser un jugador profesional. Si tú quieres ser un jugador profesional, tú tienes que entender cuál es el estilo de vida. Y si tú estás 100%, quieres llevar ese estilo de vida, ¿cuáles son los sacrificios que tienes que hacer? Y nosotros, como entrenadores, tenemos que hacerles entender eso. Tenemos que hacerles entender que todos esos muchachos, Carlos Guillén jugó Grandes Ligas, pero todos los Grandes Ligas latinos no solo son mejores que el americano, sino tienen que ser 7 veces mejores que el americano. Tienen que portarse 10 veces mejores que ellos. ¿Por qué? Porque esto no es nuestro país, esta no es nuestra cultura. Y si nosotros queremos llevar el nombre de Venezuela en alto, tenemos que ajustarnos a eso. Y es algo que lamentablemente lo hemos perdido durante los años, pero es algo que todavía nosotros tenemos ahí que podemos recuperar y entender ese estilo de vida, lo importante que es, porque en verdad al final del día es lo que nos identifica a nosotros como venezolanos y nos identifica a nosotros como peloteros que venimos de ese país. Sí, así es. Prepararnos, por ejemplo, prepararnos para ser un buen técnico. Fíjate, tú acabas de hacer una exposición, yo la entendí muy bien todo, tú dices, dejar llegar la pelota, quedarse atrás. ¿Ves? Esa es una manera que algún pelotero tal vez la va a entender, pero tal vez el otro no la va a entender. O sea, nosotros deberíamos ser, estilo, un psicólogo, tener alternativas para hacerle llegar a entender a todos esos niños, ¿verdad? Pero antes de llegarle a esos niños, a nuestros técnicos, que son los encargados de los que van a estar un poco más de tiempo con cada uno de ellos. Yo personalmente, o sea, yo aquí en mi academia o en un equipo, yo tenía mi técnico que confiaba en él y el que no confiaba en él. Tal vez no era la confianza, tal vez que uno me estaba queriendo decir la misma cosa que el otro, pero no sabía, no encontraba la manera de hacérmela entender. Entonces, parto de allí, pues, o sea, creo que deberíamos de tener una filosofía, una base. Aquí en Venezuela sí, nosotros estamos tal vez un poquito más adelantados que el pelotero dominicano. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos lo que estábamos hablando antes del tema de educación, el tema de formación de hogar, todas estas cosas influyen mucho en la carrera de cualquier atleta profesional. Porque ¿qué es lo que se busca? El mantenernos, no llegar a ser un Grandes Ligas, sino mantenerte en las Grandes Ligas y después cuando te retiras seguir siendo un ex Grandes Ligas. Que seas la imagen de todos esos niños que quieren ser el día de mañana. Bueno, un ejemplo, yo lo voy a poner así de sencillo. Siempre fue David Concepción mi ídolo, mi imagen a seguir. ¿Qué vi yo después cuando David Concepción se retira? ¿Qué vi yo de Edgar Martínez cuando llegó de una Alex Rodríguez después que llego yo a jugar en Seattle? ¿Y qué aprendí? De que hay tiempo para todo en la vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay tiempo para prepararte, hay tiempo para salir a almorzar con los amigos, hay tiempo para dormir, para alimentarte. Uno tiene que comenzar desde pequeño, porque uno llega a ser profesional. A los 16 años asume una responsabilidad que una persona común y corriente la asume a los 24. Entonces, ese lapso de 6, 7, 8 años, él tiene que aprovecharlo al máximo, porque vamos a estar claros, el béisbol es un negocio, se ha convertido en un negocio y nuestros hijos, nuestros programas que estamos desarrollando, tenemos que hacer de que es un negocio. En un negocio, si tú trabajas extra, tú vas a producir más. Lo mismo pasa en este negocio. Si nosotros enseñamos con una buena base, un buen asesoramiento de personas capacitadas en la preparación física y posteriormente en todo este tipo de eventos, charlas como se están dando, todo va a ser más fácil. ¿Cómo un pelotero te juega? Eso es algo que ustedes han estudiado en Venezuela. ¿Cómo un pelotero te rinde los 160 juegos? No puedes pensar porque es Ronald Acuña, si no trabajas en el off-season y no te preparas, no vamos a jugar los 160 juegos de la misma manera. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante y de verdad quiero felicitarte, Brizuela, de nuevo. He venido haciendo un buen seguimiento,
tengo muy buenas referencias tuyas de peloteros que están contigo ahí en Milwaukee, Hernán Pérez, Arcia, y se han enfocado ustedes bueno, vemos los resultados hoy en día, en la captación de ese personal joven que tiene talento. ¿Qué veo allí? ¿Qué veo allí? Tiene mucho talento, sí, pero tal vez no están lo suficientemente maduros para llegar ustedes a ser quienes quieren ser como organización. Lo mismo lo tenemos que ver nosotros los técnicos en la hora de un equipo. O sea, tenemos que tal vez darle la confianza y hacerlos madurar, tal vez un poquito antes, asumiendo cada uno de ellos su responsabilidad. Su responsabilidad. Cuando ellos asuman eso, todo lo demás se nos va a hacer más fácil. Dejar llegar la bola, darle la bola para arriba. Bueno, cada quien tiene su ideología de cómo enseñar y siempre vamos a llegar al mismo punto, como lo comentaste. Las manos tienen que estar, tú puedes comenzar con el bate en cualquier parte, pero las manos siempre tienen que estar en el punto del contacto con la pelota. No sé si me entienden. Entonces, pero no quería hablar tanto, pero porque tenía un minuto y es primera vez que lo hago aquí, de verdad, y tengo unos compromisos, tengo que salir ahorita corriendo, pero de verdad, Araceli, te felicito de nuevo, Brizuela, y ojalá vayan sumándose mucho en Grandes Ligas, que de verdad admiro a todo este grupo de entrenadores, técnicos, seguidores del béisbol, y bueno, quisiera ponerme a la orden de ahora en adelante, Araceli, ¿viste? Sí, seguro vas a estar en las ponencias. Sí, voy a prepararme para mí. Claro, claro. Bueno, ya. Gracias, Carlos. Gracias, Brizuela. En el derecho de palabra continúa el amigo Darwin López. Aló, ¿se escucha? Sí, te oímos. Ok, bueno, antes que nada quisiera de verdad felicitar a esta gran iniciativa que se está de alguna manera emprendiendo en función a adiestrar todo el personal y bueno, felicitar a Brizuela, a toda la federación, a la señora Araceli por ese excelente trabajo. Y bueno, o sea, creo que importantísimo lo que acaba de exponer Brizuela bajo un método que utilizan ellos específicamente en la organización de Milwaukee, un enfoque interno, enfoque externo, que bueno, yo me quedo con la conclusión de que el interno tiene que ver con lo cognitivo, el externo con la asociación y el mezclar estos dos enfoques. Tú vas a lograr ser consistente en el futuro, tener automaticismo en tus agilidades técnicas y físicas como jugador en este caso. Entonces creo que está bien importante. Y por otro lado, me sumo con lo que expone el señor Carlos, y estoy totalmente de acuerdo en que nosotros debemos empezar, incluso desde la federación, señora Araceli, incluso yo me puedo poner a disposición en planificar algún proyecto de emprendimiento con respecto a esto, que debemos empezar tanto de los padres y representantes de esos niños que están en béisbol menor, incluso con los entrenadores, a tratar de educarlos en temas de ese tipo de entrenamientos cognitivos, de cómo enseñar a aprender, cómo aprender a enseñar, porque al final son unos niños que, bueno, que desde el hogar están aprendiendo todo lo que ellos ven desde su hogar, luego van a unos campos de béisbol que van a aprender lo que es transmitido por unos entrenadores, pero bueno, muchas veces los entrenadores tienen conocimientos desde un punto de vista empírico y no lo tienen de alguna manera bien fundamentado bajo enfoques técnicos como los que expone Eduardo, y qué resultados tan importantes tendríamos si nuestros entrenadores pudiesen tener la oportunidad de enseñar a enseñar o de aprender a enseñar. Entonces, yo creo que es importantísimo, y señora Araceli, de verdad una vez más los felicito, y yo creo que desde la federación se pueden planificar proyectos de entrenamiento y desde las organizaciones del béisbol menor se pueden ejecutar de manera organizada,
porque si una de las cosas que hemos tenido acá en el béisbol menor, yo creo que es organización a través de Criollito, a través de las pequeñas ligas, y yo creo que se pueden emprender muchas cosas buscando darle resultado a eso que habla Carlos, de esa cultura, de esos valores, no tanto de aspectos técnicos, sino aspectos de responsabilidad, tanto dentro como fuera del campo, y con mucha seguridad yo creo que vamos a tener muy buenos resultados. Y bueno, también, señora Araceli, a su disposición en lo que pueda apoyar, pues. Gracias, Darwin. Estamos en eso. Bueno, gracias. Seguro que sí. Gracias, Darwin. Tiene la palabra el amigo Javier González. Javier, cuando gustes. Parece que Javier no estaba. Pasamos y si Buenas aparece... tardes, compañero. Aquí estoy. En verdad, Vale. reitero las felicitaciones tanto a la ponencia de ayer como de Machide, como la de Eduardo Brizuela. Muy interesante. Y felicidades a la federación realmente por este estímulo que le da la labor. Fíjense bien. En vista al tema de Brizuela, lógicamente hay muchas etapas de aprendizaje y hay muchos enfoques internos y externos. Pero si tú te pones a analizar un poco, lógicamente la técnica desarrolla la coordinación y hay un tratamiento interno de desarrollo tanto físico como cognitivo que ayuda al niño a expresarse mejor, a coordinar mejor, a caminar mejor. Pero cuando el niño crece, cuando el niño nace, cuando el niño crece, hay un desarrollo biológico que se debe respetar con relación al desarrollo de las capacidades básicas, motoras, habilidades motrices, como el equilibrio y la coordinación, las capacidades físicas básicas como fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad. Luego, capacidades coordinativas, anticipación, acoplamiento, diferenciación de movimientos. Para luego llegar a unas capacidades condicionales, fuerza, velocidad, resistencia, una flexibilidad. Y posteriormente, cuando el niño pasa a la etapa prepuberal, a los 12 años, llega a estas capacidades se convierten en determinantes. Fuerza explosiva, vamos a ver el caso del gol, explosiva, el desarrollo de la velocidad, el desarrollo de la resistencia local. Y bueno, ¿qué sucede con esto? Que si se combina el tiempo, entiendo la parte también de los exponentes pasados, o la intervención pasada, el profesor Darwin, los entrenadores necesitan ampliar su parte pedagógica, sea empírica o no. Existen modelos de enseñanza, aprendizaje que son determinantes para que el joven atleta, hablando sobre todo los deportes, se mantenga ya cuando llegue a un estado de desarrollo, alto rendimiento, alta competencia y después sea profesional, en este caso en el deporte. Bueno, lógicamente, si nosotros respetamos este desarrollo de habilidades motrices, biológico, y lo potencializamos con el aspecto pedagógico, lógicamente vamos a cumplir con eso. Fuera 11 años, casi en la etapa de la adolescencia, 14, 15 años, y pierden el interés vamos a hablar de béisbol. Muchas veces ya a los 14, 15 años pierden ese interés, otros se quedan, bueno, porque muchos quieren llegar a grandes ligas, otros no cumplen con esa característica. Si usted tiene un atleta y cumple con estas condiciones de desarrollo de capacidad física básica a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje, no plan de entrenamiento, donde el volumen es lineal, ustedes todos los días en un terreno de juego, le dan rol a los muchachos, bateo, fildeo, fly, y realmente lo planifica, él no se va a aburrir cuando llega a los 12 años porque hay un cambio interno, fisiológico, tanto cognitivo como físico. Eso suele suceder, no tanto en el béisbol, pero sí en otros deportes. Ahora bien, existen métodos para enseñar la técnica, una técnica bien dirigida y intencional. Los programas de enseñanza, aprendizaje, hay uno que es muy interesante, que es tradicional, de una dieta. Lógicamente, te llevan a mejorar el rendimiento, porque hay una etapa de enseñanza-aprendizaje sistemática, es decir, van aprendiendo poco a poco para lograr su duración, su consolidación a nivel profesional. Ahora bien, compañeros, es importante, en verdad,
Venezuela, que se toman en consideración estos principios. Fíjense, yo vengo en diciembre una investigación referente a un plan o un modelo de enseñanza-aprendizaje donde tomé como base para el béisbol el desarrollo de las capacidades físicas básicas en función de que los muchachos ya en la etapa prepuberal, 11, 12 años, fortalezcan todo lo que les dije anteriormente, sus capacidades físicas básicas y afianzarnos, lógicamente, en el desarrollo de las capacidades condicionantes, en este caso, como va a ser la fuerza y la velocidad para el béisbol. ¿Qué hicimos? Bueno, se logró diferenciar la fuerza y la velocidad y acoplarla a través de un campo de juego, y estos niños, excelentes resultados. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces ustedes tienen un jugador que tiene una buena técnica, un buen swing, pero carente de fuerza. Tiene una buena locomoción, pero carente de velocidad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Por supuesto, la técnica, les dije anteriormente, el niño cuando llega al campo lo que quiere es jugar, pero también existe una regla direccionada hacia eso, pues, hacia el juego y hacia el... Bueno, compañeros, no le quito más tiempo, en verdad, esa era mi intervención. Yo pienso, ojalá tomen en cuenta este tipo que le estoy dando, porque es importante, ¿verdad? Se los digo, yo lo confirmé, lo pude lograr, que los muchachos primero desarrollen su habilidad y su destreza, de luego sus capacidades físicas básicas, su coordinación, su equilibrio, fuerza, velocidad, resistencia, y vayan mezclándolo con lo que tiene que ver con la técnica, aumento el volumen de la técnica, y poco a poco ellos van a ir desarrollando sistemáticamente, armónicamente y sin aburrirnos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y yo creo que una de las cosas que nosotros también tenemos problemas a nivel de ligas menores es cómo retar a los jugadores día a día para que no se aburran. Yo creo que eso es algo que es muy común porque una vez que tú pasas al béisbol profesional, tú estás jugando todos los días y se puede convertir en algo monótono, ¿entiendes? Yo creo que la intervención es excelente porque tú has buscado las diferentes maneras de cómo desarrollar diferentes áreas del atleta. Yo creo que eso lo podemos establecer cuando hablamos de crear o desarrollar unas habilidades físicas, entender de dónde está el atleta en cada parte de su área y cómo podemos seguir alimentando esas áreas para seguir creciendo. Una de las cosas que yo creo que los agentes en Venezuela hacen mejor que nadie es desarrollar las diferentes partes del juego de los jugadores. Y otra de las cosas que yo les pido a los muchachos es que mientras más atléticos sean, yo creo que es mejor porque te tienes la tendencia a proyectarlo un poquito más. ¿A qué me refiero a esto? Yo creo que usualmente, y especialmente por lo que está pasando en nuestro país, todos queremos ser jugador de béisbol. Pero si nosotros le damos la oportunidad a nuestros jugadores de desarrollarse en otras disciplinas, ¿verdad? Sea boxeo, sea voleibol, sea basquetbol, sea fútbol, yo creo que vamos a conseguir una persona, un atleta más completo, ¿entiendes? Donde va a conocer mejor su cuerpo y a ir creciendo, y si tiene la oportunidad de firmar y ir creciendo los diferentes niveles del béisbol, se le va a poder seguir añadiendo como usted se había referido anteriormente. Excelente. Tiene la palabra otro buen amigo de la casa, Darwin Marrero. ¿Me escuchan? Sí, Darwin, adelante. Perfecto. Buenos días. Un saludo cordial a todas las personas que están conectados. Señora Araceli, Eduardo, Rafael. De verdad que los felicito mucho por esta iniciativa que es bastante educativo. Súper orgulloso de ser venezolano y súper orgulloso de ser miembro de la federación y de estar aquí con ustedes. Muy buena la enseñanza que nos dio hoy Eduardo. De verdad que fue algo bastante educacional. Y básicamente, escuchando a Eduardo, sus clases confirma más lo que yo creo. Hay una diferencia y la razón por la que pido la palabra es porque me doy cuenta que los que estamos conectados somos más coaches que jugadores. Entonces, entrenadores que jugadores. Entonces, lo que quiero es hacerle un llamado a cada uno y es a retarnos nosotros mismos. Quizás nosotros, como entrenadores, nos podemos lavar la cara diciéndole, yo se lo dije, nos enfocamos, queremos darle más responsabilidad a un muchacho de 16 años
que todavía no ha terminado de crecer, que todavía tiene un mundo entero de qué aprender, y por solamente nosotros lavarnos las manos. Otra de las cosas que es muy importante, no es un secreto para nadie de que el béisbol es un negocio, pero esa terminología negocio a veces da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo porque es un negocio, más no porque es lo que amo. Y por eso es que muchas veces después que tenemos unos resultados que se estaban buscando, no sabemos disfrutar el estilo de vida que estaba hablando Eduardo. ¿Por qué? Porque no tenemos la educación, porque solamente no nos dejamos llevar por lo que amamos como niños, como nos decía el señor Carlos Guillén, cuando tú como niño soñabas en verte en un estadio de Grandes Ligas, se te cumplió tu sueño, pero en realidad no has sabido cómo comportarte a ese nivel. Ahora, cuando tú, ahí donde viene el punto que le quería tocar, que cuál es la diferencia. Hay una gran diferencia entre ser un instructor y un coach. El instructor es aquella persona que enseña, bien sea la parte técnica que está hablando Eduardo. Cada quien tiene su propio estilo, cómo enseñar, cómo ejecutar ciertos trabajos en el campo para desarrollar al jugador. Terminó su jornada de trabajo en el terreno y por ahí se fue. Ahora, ahí viene el coach. El coach es esa persona que tiene la destreza de instruir, obviamente, de ejecutar lo que se vaya a ejecutar en el campo de trabajo, ya que estamos hablando de béisbol, pero también aquella persona que educa. La responsabilidad de un coach no es solamente de enseñar a un muchacho cómo lanzar o cómo batear o cómo agarrar una pelota, sino también de educarlos. Tenemos gran ejemplo. Eduardo no tuvo la oportunidad de jugar el béisbol profesional, pero ha sido el único venezolano en la historia de tener el cargo que él tiene. En el mundo entero, solamente existen 30 directores de ligas menores. Y uno de ellos es venezolano, que es el señor Eduardo Brizuela. Véanlo de esa manera. En el mundo entero solamente hay 30 posiciones para desarrollar el tipo que él hace. ¿Y por qué? ¿Porque fue buen jugador? No, ni jugó, sino que ha sido un señor que ha sido educado. ¿Se entiende? Y ese es el llamado. La otro punto que quería compartir con ustedes siempre, ya que nos enseñaron sobre los enfoques internos y externos, que son tremendos en nuestra profesión, pero nunca nos tenemos que desviar cuando se dice que en la sencillez está la excelencia. Muchísimas gracias. Gracias, Darwin. Y yo creo que siempre es importante reconocer eso, pues, que como técnicos, como entrenadores, tenemos que seguir educándonos. Es una de las cosas que nosotros que se ha creado, se ha hecho muy común dentro del béisbol profesional. Hoy en día, anteriormente, nuestro departamento médico eran los departamentos que estaban constantemente entrenándose y aprendiendo nuevas técnicas. Yo creo que como educadores, como entrenadores, tenemos que hacer eso, y yo creo que esto es una de las mejores maneras de hacerlo, pues, ¿cómo se llama? Dejándoles saber a todos ustedes nuestros conocimientos, compartiendo nuestros conocimientos entre personas que están haciendo ese trabajo a nivel profesional o a nivel amateur y que han tenido muchísima experiencia, como en el caso de Darwin. Muchas gracias, Darwin. Para los que no lo conocen, Darwin Marrero, pitching coach de los Cardenales de San Luis y además pitching coach de la selección de Venezuela en la pasada Copa Premier 12. Tiene la palabra Gracias, Darwin. José Montero. Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, felicitar a la Federación Venezolana de Béisbol, a Araceli León y toda su directiva por esta gran iniciativa que están teniendo en formación de cada uno de nosotros, los venezolanos que estamos ligados de una u otra forma al béisbol, el béisbol menor, el béisbol amateur, el béisbol profesional,
Pienso que desde muy niño, desde ese semillero que estamos viendo, tan solo niños de 3, 4 años de edad, podemos soñar en tener un Grandes Ligas de 20, 15 años de experiencia en las Grandes Ligas como tal. Pero todo nace y todo comienza en lo que son los principios y valores. Yo creo que saludar a Eduardo Brizuela por igual, gran amigo, y mi respeto siempre para ti, como lo hemos manifestado cada vez que conversamos, Eduardo. Y te agradezco también el hecho de que estés tomando de tu tiempo para dar ese mensaje, esa educación que tiene a muchos de los que queremos algún día ser como tú o que aspiran a tener el cargo que tú tienes. Y volviendo al tema de lo que son los principios y valores, señores, cuando nosotros nacemos, venimos de una familia que nos enseña a gatear, nos enseña a caminar, nos enseña a comer, nos enseña una cantidad de situaciones que el día de mañana nos van a ayudar a defendernos solos, pero al mismo tiempo nos dan principios y unas bases sólidas que el día de mañana me van a enseñar a mí a llegar a un sitio y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, por favor, gracias, disculpe. Y esa información que estamos teniendo a una temprana edad, a los 2, 3 años, nos la mantenemos y la vamos a tener a lo largo de nuestras vidas en donde quiera que lleguemos. Y aprovecho de disculparme porque llegué tarde a la reunión y no lo dije anteriormente. Pero en cada etapa de la vida de la formación de un jugador radica este tipo de principios y valores. ¿Por qué? Porque tenemos niños de béisbol menor que si bien nosotros los enseñamos a llegar a un estadio bien uniformado, con las ganas de trabajar al 100%, dando las buenas tardes, pidiendo permiso y todo lo demás, viene otra formación que son los niños de academia en la que nosotros formamos parte, donde ya esos principios y valores van más, de alguna manera, más profundo a lo que va a ser esa carrera futura en el béisbol profesional. Hablaba hace unos días con Félix Olivo, en un momento Félix me decía, mira, José Luis, no es correcto llamarlos peloteros a estos jóvenes que nosotros firmamos. La idea es que nosotros lo llamemos jugadores de béisbol profesional, porque cuando nosotros decimos peloteros, estamos hablando de que no sabemos con qué tipo de pelota juegan. Ahora, cuando hablamos de jugadores de béisbol, ya ahí estamos identificando una actividad, y cuando agregamos profesional, estamos agregando un profesionalismo en todo lo que ellos están haciendo. Entonces, nosotros como academias, como decía Carlos, que tuve la oportunidad de escuchar a Carlos muy bien, vamos a dar un mensaje y a formar esos mismos principios y valores que dieron nuestros padres a nosotros a una pequeña edad, sin saber si vamos a ser jugadores el día de mañana. Llevarlo a estos jóvenes de 12, 13 años, 11 años que llegan y forman parte de nuestra academia, para que el día de mañana, así como nosotros vamos a seguir una vida con todos esos principios que nuestros padres nos dieron, ellos puedan de la misma manera llegar a una organización y respetar lo que es su profesión de una manera importante. Ahora bien, nosotros tomamos muchachos de 12 y 13 años que vienen muchas veces de familias disfuncionales, donde papá y mamá quizás no existieron en la casa, donde papá quizás era un alcohólico, donde mamá quizás nunca estuvo con él en un estadio, en una cantidad de cosas que sin duda alguna es una raíz que traen y que lo va a afectar el día de mañana. Dentro de nuestro programa nosotros vamos a darle la información psicológica, vamos a darle lo que son autoridades, el corte de pelo es importante, la hora de llegar es importante, el vocabulario es importante, sentarte en una mesa bien vestido es importante, toda una cantidad de información que por muy estúpida que parezca, como yo se lo digo a ellos, mira, puede ser estúpido el hecho de que tú no te hagas una raya en la cabeza al momento de afeitarte, pero esa autoridad o esa normativa que yo tengo ajustada a un corte de cabello, el día de mañana te va a hacer entender y a aceptar que hay normas estructuradas a nivel cultural en los Estados Unidos o a nivel de organización, en cualquiera que sea, que el día que tú la falles, lamentablemente tu carrera se acaba por completo. Entonces, todo eso pasa al momento de estar en nuestra academia. Llega el pelotero, firma, o el jugador de béisbol profesional, quise decir, firma la organización que firma. He conversado con muchas personas, incluso con Eduardo hace unos días, con una situación que se presentó con un pelotero, un jugador que yo firmé para los Cerveceros de Milwaukee en el 2018, y le decía que muchas veces las organizaciones se enfocan en preparar o buscar el mejor hitting coach, pitching coach, coach de catcher, coach de outfield,
para desarrollar el talento de estos niños latinos y estos niños que llegan a ligas menores. Pero hay algo más importante que eso, y entendemos que el jugador latino firma el 2 de julio con tan solo 16 años. Un niño de 16 años, un adolescente que todavía está bajo el techo de papá y mamá, quizás sin graduarse de bachiller, pensando qué carrera universitaria va a estudiar, para poder estudiar una carrera universitaria, graduarse a los 23 años, hacer una pasantía y hacerse profesional a los 24 años. Este niño venezolano, latino, lo estamos haciendo profesional a los 16 años. Le está dando $1 millón, lo está sacando de su casa, le está dando una profesión y al mismo tiempo lo está dejando en un país donde su cultura cambia por completo. Ahora, yo como organización debo entender que él puede venir con los mejores principios y valores de hogar y él puede venir con los mejores principios y valores de la Academia de Carlos Guillén, César Isturi, José Luis Montero, cualquiera que sea. Pero también debo entender que es un adolescente que está recibiendo un impacto en lo económico y en lo social, porque ese niño llamado Carlos Luis Carrasco, que en un momento firmé yo en el 2003, va a ser un jugador profesional con $1 millón en su cuenta bancaria, sin una autoridad quizás, porque no va a tener autoridad de papá y mamá, que los ayuden a cuidarse administrativamente y en lo que es el precio de la fama. Entonces, si yo como organización no me preocupo en darle a él una ayuda psicológica, una ayuda espiritual y todas las ayudas que pueda brindar, evitando la catástrofe a una pesadilla, porque yo le digo a los representantes, mira, este puede ser el sueño más grande de la vida de tu hijo, o puede ser la pesadilla más grande de la vida de tu hijo. Todo depende de la manera que nosotros como autoridades le hagamos entender a él que él va a seguir adelante en todo este proceso. Entonces, las organizaciones, para finiquitar, preocuparse, si bien él que haga 100 swings diarios, pero que ese día llegue al cuarto y tenga una lectura motivacional, de humildad, de liderazgo, de cualquier área, que lo haga entender que si bien tiene unas habilidades para jugar béisbol profesional y ser una estrella dentro del terreno de juego, también tiene que fortalecer un corazón y una mente para ser una estrella en la calle a la hora que tenga que salir del terreno. Muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan una feliz tarde. Gracias, José Luis. En verdad, excelente trabajo que has hecho con los muchachos en la academia y muchísimas gracias por ese mensaje. Yo creo que eso es algo que todas las organizaciones de Grandes Ligas tenemos que tener en cuenta de parte de nosotros, los cerveceros de Milwaukee, es algo que hemos comenzado a trabajar hace un par de años, asegurarnos que los muchachos no solo tengan ese apoyo dentro del terreno, sino también fuera del terreno. Lo hacemos a través de diferentes coaches latinos que están en el sistema de ligas menores, pero además de ese coach, como tú dices, hemos traído personas que son encargadas de la parte psicológica y una de las personas que nos ha hecho más impacto ha sido nuestra coordinadora de educación, quien se ha convertido en una figura madre para muchos de estos muchachos. Yo creo que eso es bien importante porque, como tú dijiste, muchos de estos muchachos le estamos pidiendo que actúen de una manera a los 16 años, como si fueran muchachos de 20, 21 años que ya son preparados y lamentablemente no tienen esa preparación. Es algo que nosotros tenemos que estar conscientes, pero al mismo tiempo le pido a todos ustedes, si tienen la oportunidad de tener un jugador que sea firmado profesional, de trabajar en conjunto con su organización en este proceso. A veces cuando los jugadores entran se convierten en uno más del montón. Lamentablemente tenemos 250, 300 peloteros dentro del sistema de ligas menores, pero sí, usualmente nos mantenemos en contacto con aquellos padres y aquellos representantes o aquellos agentes que están en constante comunicación con nosotros y trabajamos en conjunto en asegurarnos que el muchacho tenga todo lo necesario para su desarrollo. Es un trabajo sumamente importante porque mientras más ese muchacho entienda el estilo de vida, Carlos lo había mencionado anteriormente, con esos muchachos que ponen fotos tomando, bebiendo, rumbeando, mientras ellos más entiendan por qué no deben hacer eso, cómo se deben comportar, especialmente en esta cultura americana que es tan estricta, más rápido y más fácil es el proceso de desarrollo de cada uno de ellos. Pero como les dije, y como mencionó José Luis, yo creo que esto es algo, son principios que muchos de ustedes, muchos valores que traen de su casa y es algo que nosotros podemos seguir añadiendo en conjunto con ustedes al momento que el muchacho juegue profesional. Excelente comentario de José Luis Montero, presidente de la Asociación Venezolana de Agentes de Béisbol, al cual agradecemos su presencia hoy. Continúa con el derecho de palabra otro gran profesional, Miguel Hernández, coordinador de árbitros de la Federación Venezolana de Béisbol y de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
Adelante, Miguel, cuando gustes. Parece que Miguel tiene algunos problemas. Si alguien más quiere sumarse al debate, hacerle una pregunta a Eduardo, es el momento, ya estamos en el 8º inning. Oscar, dame un chancecito ahí, por favor. Oscar, pase una solicitud por ahí cuando pueda. Ok, recuerden usar el canal del chat para mantener el control del audio. Adelante, Ángel. Me va a enseñar cómo es eso, porque no he llegado hasta allá todavía en el proceso. Adelante. Ando por aquí, Oscar, ando por aquí. Ok. ¿Quién es mi...? Ando por aquí, Oscar. Ángel, ya va que llegó Miguel. Adelante, Miguel. ¿Me escuchan? Te oímos. Te perdemos, Miguel. ¿Me escuchan? Ahora sí te oímos. ¿Me escucha? Bueno, mientras Miguel su técnico, vamos a darle la palabra al amigo ¿Ahora me Ángel. escucha? Adelante. ¿Quién? Ok. Interesante la ponencia, amigo Eduardo. Muy importante todo lo que planteaste. Igualmente el amigo Javier González, que lo hizo extremadamente pedagógica. El amigo José Luis Montero, mira, me afianzó varias cosas que hace poco aprendí, ya que la federación me dio la responsabilidad de ser delegado de la categoría sub-18, que fue a Panamá. Y bueno, ahí me di cuenta y afiancé muchas de esas cosas que uno sabe algunas, pero en profundidad el amigo Montero hizo una exposición bastante interesante. Mira, la Federación Venezolana de Béisbol, con todas estas cosas que se han planteado hoy, llega a los 330 y tantos municipios que tiene el país. En todos los huequitos del país está la Federación Venezolana de Béisbol. Nosotros quisiéramos educar a toda la gente que forma parte del béisbol, y que comienzan los niños, sobre todo a las familias, ¿verdad? Para que comience ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que comience en la casa para nuestros jóvenes. La federación pone en práctica a los jovencitos desde los 3 años. Desde los 3 años. Y todos sabemos aquí que la capacidad analítica del joven comienza cuando está en 4º, 5º grado de primaria, que es cuando empiezan a darle, ustedes no sabemos, a darle matemática, qué sé yo, castellano, materias analíticas. Y ese proceso analítico culmina cuando el muchacho ya está en 6º, 1er año, y ya tiene 12, 13 años de edad. Entonces, todas esas cosas se conjugan para que nosotros podamos involucrarnos directamente en ese proceso de enseñanza y de formación, porque la educación tiene el trabajo de la formación y la instrucción, son 2 palabras diferentes, formación e instrucción. Entonces, el educador es más formativo que educativo, o por lo menos así era antes, porque la educación, la instrucción se da en la escuela y la formación debería venir reforzada de la casa, que son esas palabras mágicas. Así me lo decían mis maestros y así la ratificó Montero. Buenos días, con permiso, por favor y gracias. Hemos tenido muchos peloteros en la selección nacional que uno ha tenido que enseñarlos después que están de regreso en el béisbol porque no dieron la talla, a enseñarles a decir, mira, tienes que decir buenos días, con permiso, cuando vas a entrar a una sesión de entrenamiento, a una charla con tus compañeros. Pero bueno, todo esto forma parte de este juego que es tan interesante. Yo quería decir esa cota porque hay valencias
amigo Eduardo, hay valencias físicas que se desarrollan, que hay que desarrollar en los atletas para que puedan dar un mejor rendimiento en el tiempo. Ahora, debemos tocar ese punto en algún momento porque primero está la valencia de flexibilidad, potencia, fuerza, resistencia. Son esas valencias, cuáles son o todas, cómo se deben desarrollar para que un atleta a cierta edad pueda extremadamente con el entrenamiento lograr mejorarlas cada día más, ¿verdad? No cuando llegan ya a una academia, y yo no sé a qué edad reciben las academias a los muchachos, ignoro esa parte, yo pienso que puede ser a los 14, 15, qué sé yo, por ahí esa edad, que es una edad un poquito más, el muchacho es más analítico. Yo insisto en la palabra analítico porque el ser humano tiene que ser analítico de lo que se le dice permanentemente y el muchacho no es tonto, el muchacho a cierta edad comienza a diferenciar lo bueno de lo malo y aquí cuando es analítico, con más razón, él entiende lo que se le está planteando. Igualmente, a esas edades pequeñas que tiene la federación responsabilidad, la federación es un ente que llega a todas partes, no es un ente que no está, ahora se está visualizando más con todas estas cosas, gracias a Dios, la federación ahora está llegando más a la profundidad de la familia, de los representantes y aquí con algunos entrenadores nuestros federados que llevan este mensaje, lo llevan allá abajo, lo digieren, lo disuelven y lo sueltan a la masa deportiva que conforma la federación en todo el país. Es el manejo de los implementos deportivos. Yo tengo entendido como profesor de educación física que todo implemento que se mal manipula a pequeña edad, atrofia el movimiento, lo atrofia. Entonces, los papás a veces le compran un guante grande a un niñito y le dicen, y este guante hasta que llegue a los grandes ligas, y resulta que el niñito no puede ni con el guante, por decir un ejemplo para terminar con esto. Pero bueno, insisto en que de esta materia de formación, instrucción, enseñanza, aprendizaje, manejo de implementos, manejo de valencias, toda esa cosa, nos trae ahorita preocupación, pues, pero que seguro lo vamos a ir aclarando con charlas como la tuya, amigo Eduardo, que ya rompe un celofán, abre un compás para que comencemos a pensar de manera diferente y existen muchos libros y en internet se consiguen muchas respuestas a esas inquietudes. Muchas gracias. Eso era más o menos lo que quería decir en nombre de la federación. Gracias, señor Ángel. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros como personas estamos siempre tratando de abrirnos puertas y la parte del respeto, entender, saber cómo comunicarse con otro ser humano, nada más te puede sumar. Y hemos conocido muchísimos jugadores. El otro día estaba viendo una entrevista de Marco Escútaro, que era una persona que estuvo batallando en ligas menores por muchísimos años hasta eventualmente llegar a grandes ligas. Bueno, esos jugadores se mantienen ahí batallando y se les siguen abriendo las oportunidades por la manera que se comportan, por la personalidad que tienen, los valores que poseen, porque la organización sabe que esas son personas que pueden ayudarte a desarrollar a otros y eventualmente se convierten en grandes ligas. Y en el caso del amigo Marco Escútaro, no solo se convirtió en grandes ligas, sino jugó más de 12 años, ganó series mundiales y hoy en día puede vivir de una mejor manera. Igualmente que aquellos jugadores como mi persona que no tienen la oportunidad de jugar profesional o aquellos jugadores que juegan profesional y no llegan a grandes ligas. El comportamiento te puede llevar a abrirte otras puertas, otras oportunidades. Y eso es lo que siempre tenemos que mantener nosotros. Nosotros siempre conversamos con nuestros jugadores del desarrollo, no solo como jugadores profesionales, sino también como seres humanos. Y yo creo que eso es principal, especialmente en esta carrera del béisbol, que hay tanta competencia y tantas personas que quieren obtener un cupo importante, sea en grandes ligas, como técnico, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Ángel, Eduardo. Tenemos algunas otras personas anotadas en el derecho de palabra, pero sí queremos agradecerle, puntualizar si hay alguna pregunta o una acotación. El debate es súper interesante y el tiempo conspira cuando la pasamos bien, pero bueno, por otros compromisos y la planificación que tenemos, agradecemos a los que están inscritos en el derecho de palabra, que evidentemente le damos a la oportunidad, ser concreto y lo más breve posible. No quiero decir con esto que las exposiciones o participaciones previas hayan estado fuera de orden o fuera de tono. Solo es para colaborar porque vemos que hay algunos interesados en participar. Adelante, amigo Mario Paiva del Distrito Capital. ¿Me escucha, Oscar? Aló. Aló. ¿Me
escuchan? Adelante, Mario. Ok, gracias Oscar y Eduardo, felicitaciones por la ponencia, excelente, y a los que han participado, de verdad que me encantó muchísimo. Yo como entrenador, bueno, aprendiendo cada día más de esta profesión. Tengo unos muchachos que también firmaron y están ahorita en desarrollo. Cada día aprendo de ellos, Eduardo, y vamos a aprovechar este minuto que tengo para hacerte una pregunta y unas acotaciones allí, ¿no? En cuanto al enfoque interno, yo siempre he dicho que yo he estado en las ligas menores desde pequeño, y eso siempre lo vamos a enfocar dependiendo de la madurez del muchacho y de las categorías, ¿ok? Sin embargo, he escuchado, Eduardo, el desarrollo a nivel de las ligas menores, pero yo tengo una preocupación a nivel de organización. Cuando tenemos un muchacho que tiene las condiciones, que tiene unas cuantas herramientas para poder lograr aquella firma, pero sabemos que tiene un problema psicológico, tiene un problema de familia, ¿cómo hace la organización que está interesada en ese pelotero? ¿Cómo hace la organización que está interesada en ese pelotero para llegar a sus padres y antes de llegar a esa firma poder recuperar eso que llamamos valores de que viene la familia, que este pelotero que tiene todas las herramientas no la traes? Entonces, me gustaría escucharte por allí, cómo están haciendo las organizaciones a nivel de ese sentido, cómo están llegando a esos padres, no de aquellos peloteros que quieren firmar. Buenas tardes. Gracias, Mario. Yo creo que importante es el trabajo de nuestros scouts. Ellos son el primer punto de contacto de no solo la gente, sino también de los padres con la organización. Ellos son los encargados de hacer ese trabajo donde tienen que entender cuáles son las deficiencias que tienen ese jugador, especialmente si estamos hablando de un tema familiar. Y si nosotros decidimos como organización en firmar al muchacho, tenemos que tener un plan donde eso va a ser una prioridad de su desarrollo. Yo creo que no vas a ver las habilidades físicas del muchacho en el terreno hasta que tú no puedas controlar esa parte. Eso es algo muy importante para nosotros. Tenemos que asegurarnos de que la parte familiar y todo eso que está pasando fuera del terreno lo podamos curar de la mejor manera posible para que el muchacho no tenga la libertad de ir y jugar y divertirse. Yo creo que eso es sumamente importante. Lamentablemente, muchos de los jugadores, eso no pasa con muchos de los jugadores porque pasa hasta en grandes ligas, porque hay otras preocupaciones, porque automáticamente se convierten en la cabeza de la casa y tienen un sinnúmero de familiares o personas que están velando constantemente por ellos. Por eso es que el apoyo psicológico que nosotros tenemos a través de diferentes personas dentro de la organización es muy importante para asegurarnos que el jugador puede darnos lo más cercano al 100% al momento de tener que jugar, especialmente en el béisbol que se juega a diario. Tienes muchísimos como dicen, altos y bajos, y es bien importante que nosotros podamos asegurarnos que el jugador nos pueda dar el 100%, siempre y cuando podamos aclarar todo lo que está pasando fuera del terreno. Excelente. El amigo Andrés Torrealba tiene el derecho de palabra. Andrés, cuando gustes, adelante. Seguimos con otro apuntado por aquí, el amigo Lindolfo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un especial saludo a todos los participantes y al señor Eduardo. Gracias por ese conocimiento que estamos tratando de entender. Hablo del punto muy diferente a la mayoría que están aquí, ya que soy solamente un fanático del béisbol venezolano, soy padre y a la vez estoy tratando de impulsar a mi hijo con muchas ganas para que mañana sea una persona de bien. Incluso está aquí presente. Hola. Hola, buenas tardes, mi respeto. Nosotros somos guaireños, vinimos acá a Estados Unidos, estamos en Nebraska. Estamos trabajando, estamos jugando en la liga de aquí.
y una pregunta que Abel me comenta mucho y que estamos pendientes, pues él está proyectado y quiere, nace de él, ser mañana un buen deportista. Por eso es que me ocupo en escuchar las referencias de ustedes, qué hablan, qué dicen, cómo puedo yo ayudar a Abel más adelante para su mejor desenvolvimiento como deportista. Y él me pregunta muchísimo, para Eduardo, esta pregunta es, ¿qué le convendría a él en un futuro, siendo ya una persona que trabajamos y estudiamos aquí en Estados Unidos, a la hora de cumplir el 16 años, ¿dónde sería mejor su firma? Si quedarse aquí en Estados Unidos o viajar a Venezuela para hacerlo. Gracias. Gracias, gracias, Lindo. Primero que nada, oye, ¿cómo llegaste a Nebraska? Está en el medio de la nada. Segundo, mira, depende en qué situación esté. Hay algunos jugadores que le conviene más ir a Latinoamérica y poder desarrollarse y firmar en el béisbol profesional. Sin embargo, de corazón te digo esto, y esto fue algo que yo aprendí cuando estaba era recoger bate, una liga independiente. Long Island Ducks, en aquella época teníamos un primera base que yo idealizaba, que era Luis Raven. Como buen magallanero, yo siempre fui fanático de Luis y sabía las habilidades físicas que tenía. Esa pregunta se la hice yo en esa oportunidad, porque tenía el deseo de firmar profesional, pude ir a Dominicana a buscar firmas, y una de las cosas que Luis me dijo es, mira, este es un deporte bastante difícil. Si tú tienes tú estás en Estados Unidos, cuando tú estás en Estados Unidos se te abren más las puertas. Si tú tienes la oportunidad de seguir estudiando y jugar béisbol, hazlo. Si tienes la oportunidad de ir a jugar béisbol profesional, con un buen bono que te garanticen tu escuela en el futuro, bueno, échale pichón. Pero eso es lo más importante. Yo creo que sobre todo en este país, ustedes tratando de hacer vida en Estados Unidos, lo importante es asegurarnos la educación, porque como habían compartido Carlos Guillén y otras personas anteriormente, la carrera de jugador profesional es muy corta. Si tienes las habilidades físicas en el cual un scout te va a buscar y te van a draftear aquí en Estados Unidos y vas a recibir una gran cantidad de dinero, bueno, en ese momento tú puedes negociar tu escuela, que es bien importante, y ya ahí tú puedes dar 100% por el béisbol profesional, y una vez termines de jugar puedes seguir con tus estudios. Pero si no tienes esa oportunidad aquí en Estados Unidos, me pasó a mi persona, a mi hermano, tuvimos diferentes becas para jugar béisbol, nos pagaron la educación y al final del día pude hacer las dos cosas al mismo tiempo, jugar béisbol y educarme, que eventualmente me abrió las puertas a la carrera que tengo hoy en día. Agradecido por la intervención. Ya para cerrar la jornada, Miguel Hernández nuevamente está activo y le damos el derecho de palabra. Adelante, Miguel. Bueno, en realidad que siempre me ha llamado la atención. Sencillamente, cómo las organizaciones enseñan a sus técnicos sobre el manejo y dominio de las reglas oficiales, debido a que en realidad veo con mucha preocupación el desconocimiento presentado por ellos. Casos excepcionales de mi pana y amigo Carlos Subero. Carlos es un gran conocedor de las reglas y pienso que eso le facilita un poco su trabajo. Además de que pienso que un estratega debe tener esa herramienta a la mano, debe tener esa herramienta para poder desenvolverse mejor ante una discusión con un árbitro. Entonces, es un plus, pienso yo que es un plus. Obviamente para el árbitro también, desde este punto de vista, desde esta óptica, también conocer el juego es una debilidad que como árbitro hemos identificado, que el conocimiento del juego del árbitro a veces es escaso y que también no lo ayuda mucho a adelantarse a muchas situaciones. Pero me llama poderosamente la atención que en su gran mayoría los coaches, managers no conocen o ni siquiera manejan lo que es las reglas. Obviamente en el béisbol menor pues
también es una debilidad enorme de que no conocen el reglamento, y entonces eso se da entonces a discusiones sin sentido dentro de un juego, incluso agresivas, que los cuales no tienen. Entiendo que ellos están en una formación de hombres y que obviamente las discusiones son parte del juego, o el argumentar en un manager es parte del juego hacia un árbitro, más no llegar a una falta de respeto que no tiene por qué suceder. Obviamente sucede porque sí, la adrenalina es mucha, pero me llama poderosamente la atención, y si hay algo que hay un espacio donde ellos, donde ustedes lo pueden hacer, y nosotros en la federación también hacer algo como esto, porque el desconocimiento de verdad, pues lamentablemente nos lleva a hacer cosas que se lamentan luego. Gracias por la oportunidad, te felicito de verdad, a la federación de verdad por esto. Dios nos guíe. Gracias, Miguel. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener pendiente es que eso es parte de la educación continua de nuestros técnicos. Yo creo que entender no solo el juego, sino las reglas del juego y cómo tú puedes adaptarte a diferentes áreas y diferentes partes del juego es muy importante. Como tú mencionaste, Carlos Subero, que es el manager de nuestra selección, fue el manager de nuestra selección del Premier 12, y yo tuve la oportunidad de trabajar con él aquí en la organización de los Cerveceros de Milwaukee. Carlos es un alto conocedor, conoce muy bien lo que es las reglamentas del juego, y al mismo tiempo una de las cosas que él me ayudó a enseñarle a nuestros técnicos es dar un paso más allá y entender y respetar a los árbitros. Yo creo que muchas veces por la competitividad que tenemos nosotros, por lo que el ambiente del juego nos lleva a tomar decisiones que más bien perjudican al jugador. Cada vez que nosotros vamos a conversar con un árbitro, si lo hacemos de una manera agresiva, naturalmente estamos perjudicando a nuestro jugador, y algo que Carlos me comunicó a mí que le ocurrió temprano en su carrera, y después de tener varias conversaciones con árbitros a través de la liga se dio cuenta de que esa no era la mejor manera de hacerlo. Yo creo que la parte de las reglas del juego es algo fundamental. Nosotros dentro de la organización tratamos de tener charlas con nuestro personal a menudo. Teníamos una persona anteriormente que era encargada de enviar diferentes preguntas a los diarios de partes del juego, de qué significaba cada pregunta, cómo se resolvía y cuál era el reglamento oficial de cada uno de ellos. Esos son algunos de los ejercicios que hacemos nosotros con nuestros técnicos. Y como tú dices, yo creo que entender en qué parte del juego estamos, dónde estamos y cómo podemos manejarlo es sumamente importante. Es algo que yo he conversado muchísimo con los técnicos de nosotros, los diferentes coaches a través de ligas menores, entender que ellos son, al mismo tiempo son los líderes, son las personas encargadas de ese grupo de trabajo, y de la manera que tú actúes, ellos van a actuar. Si tú eres capaz de mantener tus emociones, controlarte en esos momentos tan importantes, tu equipo va a poder hacer lo mismo. Y yo creo que es algo que hemos visto durante los años que nos ha funcionado. A veces uno pierde la cabeza por la frustración o la presión que hay en el juego. Sin embargo, mientras más podemos nosotros manejar esa parte del juego, más oportunidades nos vamos a dar de ganar esa competencia. Bueno, llegamos al out 26 y para cerrar el juego, la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Aracelis León. Bueno, muy complacida, de verdad que el que ustedes puedan compartir conocimiento. Brizuela, de verdad una vez más agradecida por todo el aporte que puedas dar al béisbol venezolano. Sé que lo haces con mucho sentido de pertenencia, sé que quieres ayudar mucho, y eso en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación y el mío propio te lo agradezco. Agradezco a todos los que se pudieron conectar. Hubieron muchas personas que querían conectarse, pero el tema de la luz y el internet en Venezuela es un poco complicado, y a veces eso nos limita a no poder conectarse en este momento, pero bueno, como la tecnología ha avanzado tanto, pues esto va a estar en nuestro canal YouTube, y quienes no se pudieron conectar van a poder disfrutar de todo lo que se pudo compartir aquí. Este es el comienzo de muchas cosas buenas que la Federación Venezolana de Béisbol quiere brindarles al béisbol venezolano. La construcción de un buen béisbol, de personas preparadas, de personas profesionales. Las estadísticas están claras. Solamente el 1% llega a ser Grandes Ligas.
Y no estoy diciendo con esto que la gente no deba seguir trabajando para sus sueños. No, la invitación es seguir trabajando para sus sueños, sigan luchando, sigan preparando a todos esos niños, pero siempre colocándoles que en la vida hay varios planes y que también la parte profesional es muy importante y la parte educativa. Así que pues para mí es un honor haber podido compartir con todos ustedes el tema tratado por Brizuela y todos los aportes que cada uno pudieron dar. Y es el comienzo de muchas cosas. De seguro van a venir muchas ponencias más y vamos a tener a Brizuela de seguro en otros temas más porque él es una persona muy preparada. A todos de verdad agradecidas por sus aportes y nos seguimos viendo porque tenemos ponencias ya, tenemos 27 ponencias ya aceptadas y de seguro que las vamos a disfrutar. Así que mañana vamos a estar con el Scout de Boston, Ramón Mora, y de seguro que también va a ser muy provechoso. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Excelente, gracias. Si gustas, unas palabras finales y cerramos el juego. No, mira, primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un placer conversar con todos ustedes. Para mí como venezolano, no hay nada más que me ponga una sonrisa en la cara que el desarrollo de nuestros jugadores, de nuestras personas, nuestros ciudadanos. Para mí es una oportunidad de estar compartiendo con ustedes y en verdad me gustaría seguir haciendo esto a menudo, ya que podemos seguir creciendo en conjunto. Durante las conversaciones que tuvimos durante el día de hoy, hasta yo mismo aprendí muchísimas cosas y eso es lo importante, mantener esa mente abierta, seguir aprendiendo el uno al otro para seguir ayudando al béisbol venezolano. Así que muchísimas gracias. Como lo había dicho la señora Araceli, veo que estamos sembrando béisbol poco a poco y esa es la meta final que tenemos todos nosotros como venezolanos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dios mediante, nos encontraremos el día de mañana. Feliz tarde. Hasta luego.